colaboración con el Instituto de Biotecnología de Vitoria, el doctor Anitua, los ingenieros de allí tuvieron que diseñar un dispositivo solo para este experimento donde medíamos la respiración por ambas fosas a la vez que fuera compatible con las medidas del cerebro. Entonces, fueron meses de cableado de esto funciona, esto no funciona, para que veas que era un campo completamente nuevo y era algo que nos sorprendía mucho, es decir, cómo hemos investigado tantísimas cosas y la respiración, cómo me afecta la respiración, ¿no? Nos parecía de los estábamos al lado de los picapiedra allí, metiendo cables por un lado u otro, que la gente un poco sorprendía cuando venía al laboratorio porque decía, estábamos en los inicios, es que ni sabemos por dónde tenemos que poner el cable, ¿no? Fíjate qué sorprendente, ¿no? Entonces, lo que nosotros vimos es que gracias a este dispositivo que diseñaron los ingenieros, podíamos medir la respiración muy bien a lo largo del tiempo. Entonces, una de las cosas que gracias a diferentes algoritmos matemáticos pudimos identificar es que siempre hablamos de la respiración como la inspiración y la exhalación. Pero ¿qué pasa? Que hay una tercera fase que es la apnea después de la exhalación. Yo inspiro, yo exhalo y de forma natural debiera hacer un pequeño reposo antes de volver a inspirar. Pues nuestros análisis matemáticos, donde tú le metes al algoritmo los datos y no sabe de qué, entonces eso me encanta, ¿no? Porque no está sesgado, ¿no? Que a veces nosotros queremos que salga aquí o allá. Claro. Y el algoritmo identificó con unas medidas de coherencias y correlaciones que esa fase, esa apnea natural que hacemos, era un gran predictor de salud mental, ¿no? Y esto pues nos llevó un concepto que había sido definido hacía muy poco, ¿no? Doctor Feinstein, que es la apnea evocada por la amígdala. ¿Qué significa esto? La amígdala es una estructura, otra vez, allí dentro, en las partes más profundas, que es la que más involucrada está en la emoción, ¿no? Por ejemplo, como decía Gustavo, cuando tenemos ansiedad, pues esa zona está más activa. Cuando esa zona está más activa, lo que hace es que inhibe que yo vuelva, retrasa que yo vuelva a inspirar. Por tanto, yo inspiro, exhalo y la apnea que viene después, esa pequeña retención, es más larga. Y nosotros hemos identificado que esa longitud de esa apnea, esa forma, de forma natural, correlaciona con aquellas redes cerebrales que están más involucrados en esos estados de alerta o ansiosos. Por tanto, la respiración como biomarcador de salud mental. Gustavo. Es muy interesante verlo desde el punto de vista de cómo lo viven las personas o los sujetos que estaban allí. Imagínate que, Lorenzo, te llevamos al laboratorio y te tumbamos en la magnetoencefalografía. Llevadme, por favor. Lo vamos a hacer. Me encantará. Y entonces te decimos, no hagas nada, simplemente estate ahí descansando. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de ti? Vas a comenzar a pensar en cosas a lo mejor que te preocupan. Cuando algo te preocupa, tu cuerpo reacciona anteponiéndose a esa preocupación. Por ejemplo... ¿Qué me van a hacer estos? Por ejemplo. ¿Qué van a Entonces, ver? ¿Qué van a ver? Uy, mucho peor. Te preocupa. Parte de la respuesta es debida a la amígdala. La amígdala, en todos los animales, ocurre que cuando un animal se asusta, la respiración se congela, el movimiento se congela. Entonces, eso es lo que estamos nosotros detectando. Los microcongelamientos que tienen las personas simplemente por el hecho de estar pensando en lo que normalmente pensamos. Pero cuando pensamos en cosas que nos preocupan o cosas que han pasado. Madre mía. Fíjate cómo hay una huella de tu experiencia medible y de tu experiencia interna en la respiración. Es como una firma de lo que te está ocurriendo. Y luego esto lo relacionáis con la memoria, porque resulta que la armonización de esas neuronas, ¿no? Que de pronto de tocar todas como al inicio de un concierto, de pronto ¡pam! Pues resulta que eso tiene efectos en la memoria, retenemos mejor, en la concentración, en la atención. Y esto lo habéis medido. Claro, o sea, igual que nosotros vemos que cuando una persona pues tiene un estado más ansioso, ¿no? Algún síntoma depresivo, eso se refleja, por ejemplo, en la respiración, pues a la vez, como eso es simétrico, la respiración nos puede ayudar a revertir lo otro, porque están comunicados. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo es, por ejemplo, algo, ¿no? que ya hicimos, es como alterar la respiración para producir mejoras tanto cognitivas como emocionales. Por ejemplo, ralentizar la respiración.
Ralentizar la respiración es llevarla a unas 6 respiraciones por minuto, donde vas bajando la respiración, y eso no solo tiene efectos analgésicos, como es un estudio que en este caso lideró Gustavo en personas con dolor crónico, sino que tiene efectos a la hora de potenciar nuestros recursos neuronales para poder prestar más atención, para poder tener más memoria. Es decir, que lo que nosotros queremos ver es cómo la respiración puede ser una llave, una puerta de entrada directa a la dinámica neuronal. ¿Y por qué respiramos por la boca con tantos beneficios por respirar por la nariz? A veces ¿Por qué? A veces es un hábito. Simplemente en niños, antes has hablado del doctor Anito, un gran amigo y colaborador nuestro, él ha investigado mucho cómo en niños se producen, por ejemplo, los típicos catarros, y como la nariz tapada durante meses. Y aprenden a respirar por la boca. Entonces eso da lugar a una serie de cambios anatómicos en el que conlleva al final que incluso su mordida, su forma de masticar cambie. Y además, a medida que vas respirando menos por la nariz, es más difícil respirar por la nariz. Hay una hipofunción. Y fíjate, respirar por la nariz te permite no solamente generar un estímulo mayor en tu cerebro y por lo tanto que el cerebro entienda de alguna forma tu manera de respirar, sino también a través de la nariz pues podemos, es como una especie de bactericida lo que se genera. Filtrar cantidad de impurezas, cantidad de entrada de patógenos, ¿no? Incluso temperar el aire, he leído, ¿no? Que en sitios con mucho frío, respirar por la boca lleva aire muy frío directo a la garganta, en cambio la nariz lo atempera un poco, ¿no? Y se convierte esto en el filtro. Por tanto, tenemos la famosa inflamación anginas, constante. Claro. Bueno, entonces, habladme de la relación entre corazón y cerebro e intestinos, por favor. Qué bonita. Pues, bueno, la relación con el intestino, lo que más se ha estudiado es la influencia que tiene la microbiota, que es un organismo principalmente de bacterias, ¿no?, que habitan principalmente en el intestino grueso. Entonces, esa función de ese microorganismo altera la función cerebral. Nosotros hicimos unos estudios donde veíamos, porque dentro, o sea, nuestra línea de investigación se marca mucho en la medicina del estilo de vida, ¿no? Si hay algo que yo creo que está aportando esta nueva visión, ¿no?, de una mente más corporal, es que podemos adoptar nuevos hábitos y costumbres que cuiden el cuerpo para cuidar nuestra salud mental. Entonces nosotros medimos la microbiota de personas que llevan una vida activa de ejercicio físico comparado con aquellas personas que llevan una vida sedentaria. Y lo que vimos es que las personas con una vida sedentaria tenían una microbiota intestinal menos sana, menos diversa. Había factores de salud de la propia microbiota que estaban empobrecidos, y sabemos que eso correlaciona también con función cerebral y salud mental. O sea, que ir al gimnasio tiene solo una función cardiovascular o muchas veces, ¿no?, de general salud física, ¿no?, sino también tiene una prevención en salud mental, ¿no? Pero luego hay otro eje al que nosotros también hemos dedicado mucho tiempo, es más, fue el primer artículo que publicamos, es la interacción entre el corazón y cerebro. El órgano al que más atención